políticos que uno lleva en su programa electoral, pues podemos hacer todo lo posible para que la ciudad de Valencia sea mucho mejor en las próximas elecciones que lo es ahora. Usted decía que es una persona dialogante, yo doy fe de ello, lo comentaba también hace un momento. Entiendo que el actual clima político, con esa personalidad de este candidato en concreto, no le debe gustar demasiado, ¿no? No, porque ahí, en ese sentido, si puedo citar a Julio Anguita, él siempre se enfadaba mucho cuando subía a la tribuna del Congreso de los Diputados, porque es verdad que muchas veces los enfrentamientos entre los grandes partidos es más a ver quién sube más el volumen. Hemos estado viendo incluso a ver quién tiene o lleva más imputados en sus candidaturas o a ver quién lleva la mejor o peor propuesta. Yo creo que en nada sirve eso, no se trata de ver quién lleva más imputados en sus candidaturas, sino que intentemos que haya una ley electoral que impida que determinadas personas puedan presentarse a unas elecciones. Yo creo que eso sería mucho mejor y que pudiéramos hacer un consenso entre todos. Creo que debería ser muy importante que todos los partidos políticos firmantes de la ley antitransfugismo lo cumplieran, porque son todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados y es la ley que más se incumple. Y de hecho, hemos visto diferentes cambios de legislatura y de cargos y de alcaldes y de concejales y estoy totalmente convencido que veremos en la próxima legislatura. Yo creo que ahí hay principios de acuerdo que están firmados y que deberían de cumplirse. ¿Se siente cómodo Amadeu Sanchis si digo que con él en el Ayuntamiento de Valencia volvería el programa de Julio Anguita? Sí, totalmente me siento cómodo y sé que la totalidad de mis compañeros y compañeras de la candidatura también. Pues Amadeu Sanchis, candidato de Esquerra Unida al Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.